Y dijo más. Se refirió incluso a una alergia que le salió y que él no entendía por qué le salía. Bueno, deslizó alguna idea de lo que podía ser. Deslizó que a lo mejor le intoxicaron o hubo algún episodio donde a él... él cuenta que tuvo una alergia muy fuerte, que acabó en el hospital esa noche, que él no padecía alergias y que un episodio muy fastidiado, que ya te digo, requiere asistencia médica y deslizó la posibilidad de que fuera algo, digamos, intencionado. Habló de que cada vez que iba su mujer en los peores momentos de su estancia en prisión, esos 18 días críticos hasta que él tira de la manta, los cacheos eran integrales. Fue grabado en la ducha, también lo contó, y eso lo contó su abogado también entonces. Y le introdujeron en el régimen, digamos, de presos, digamos, conflictivos. Régimen más duro aplicado incluso a terroristas o a personas, digamos, delincuentes peligrosos dentro de prisión. ¿Qué conllevaba eso? Pues menos salidas al patio, en fin, una vida un poco más restrictiva dentro de la prisión. Todo eso lo contó ayer Luis Bárcenas. Y claro, por eso te digo, Silvia, que sorprende escuchar al director de la prisión contar otra cosa absolutamente diferente. Pero es que ayer no solo él, reitero, su abogado de entonces que contó efectivamente todo lo que Luis Bárcenas, o corroboró todo lo que Luis Bárcenas había contado en su declaración. Testificando como testigo, que eso es importante, señala a la cúpula del Partido Popular, señala a Mariano Rajoy como quien está al frente de toda esa trama Kitchen. Pero claro, aquí el caso, y es lo que estaba contando ahora Campos, que es que esto no se está juzgando, que esto queda fuera. No se está juzgando porque se quedó fuera de la instrucción, una instrucción que protagonizó como juez instructor Manuel García Castellón, y que en mi opinión fue tremendamente incompleta. Porque en el caso de Mariano Rajoy no es que no fuera siquiera imputado, es que ni siquiera fue citado como testigo en la instrucción del caso. No se le llamó, ni siquiera como testigo. Y yo creo que ese dato revela hasta qué punto fue anómala esa investigación, o hasta qué punto, como decía la propia Fiscalía Anticorrupción, y recordaba ahora Miguel Ángel Campos, se puso un cordón o inaceptable línea roja en todo lo que tenía que ver con la rama política de la Kitchen. Que en realidad esto del caso Kitchen en el fondo no deja de ser una pequeña rama dentro de un árbol muy grande que podríamos llamar caso Gürtel o caso PP, que tiene que ver con la Gürtel, que tiene que ver con el pago de dinero negro para la sede del propio Partido Popular, que tiene que ver con los sobres que cobraban sus dirigentes, que tiene que ver con toda la operación policial que se hizo para intentar, pues eso, que toda esa corrupción fuera impune, que es de lo que en el fondo fue un éxito. Porque si lo que guardaba Bárcenas eran pruebas contra Rajoy y el objetivo era evitar que Rajoy tuviera un mal trago judicial, éxito absoluto. Sí. Ni siquiera como testigo durante la instrucción del caso Kitchen. Y luego, que es que las incógnitas en este caso son tan tremendas. A Luis Bárcenas le encontraron casi 50 millones de euros en Suiza. Un señor que no adjudicaba obra pública directamente. ¿De dónde salió? De los árboles. ¿De dónde salió? ¿Cómo es posible que el tesorero de un partido acumule esa fortuna en Suiza que la investigación nunca ha sido capaz de acreditar cuál era su origen? Y que no hay que ser muy listo para sospechar cuál fue. Y si este era el tesorero y tenía 50 millones, los que decidían la obra pública, ¿cuánto dinero escondieron? No lo sabemos. Bueno, vamos a seguir, como les decíamos, como hacemos siempre, analizando las declaraciones, en este caso de Luis Bárcenas, una por una. Claro, se prolongó tanto que había declaraciones previstas para ayer que se van a celebrar hoy, en el juicio. Él habló de tres grabaciones importantes que Luis Bárcenas tampoco aporta, pero serían, cómo funcionaba, según él, la contabilidad B, una grabación con Javier Arenas y una grabación con Mariano Rajoy. ¿Qué revelaría ese audio, Mateo? Bueno, él lo que cuenta ayer efectivamente que eran tres grabaciones lo que tenía en su poder, una muy corta con Mariano Rajoy, que ayer gráficamente le explicó cómo sucedió, otra con Javier Arenas, actual senador del Partido Popular y amigo del entonces, que va a declarar en el juicio, y una propia en la que él contaría cómo funciona lo que él llama contabilidad extracontable. En el caso de Mariano Rajoy, él dice que esa grabación muestra cómo Rajoy destruiría un papel en el que él le había mostrado el saldo, digamos, de la contabilidad del partido. Él dice, cuenta un episodio de que sube digamos, al despacho de Mariano Rajoy en un momento dado y empiezan a charlar, porque ahí ya se empezaba a hablar de Luis Bárcenas en el caso Gürtel, con lo cual era un tema ya que estaba siendo complicado para el partido. Y él le dice, bueno, yo saco una copia de un documento en el que aparecería el saldo que en ese momento había de la contabilidad extracontable, que no era más que la contabilidad paralela o la caja B, después demostrada en los tribunales. Según dice él, Mariano Rajoy estaba sentado en su despacho, vio el papel y se quedó muy sorprendido de que tuviera ese documento. No del hecho en sí, sino del documento que él estaba mostrando. El documento lo recoge Mariano Rajoy, se da la vuelta y él ve, ayer lo contó así, cómo lo destruye en una trituradora de papel.
Entonces, claro, ahí se acabó la conversación, dijo Luis Bárcenas, y hasta luego, y hasta luego. Todo eso quedaría grabado. Todo eso es lo que contendría efectivamente ese audio que Luis Bárcenas dice que ya no tiene en su poder. La cuestión, Irma, es que estos audios, según el testimonio de ayer de Bárcenas, estarían, uno, en la nube y también estarían en el despacho de su mujer. Sí, pero no los ha aportado. ¿Qué ha sido de esas En un pendrive? En los de la nube, supuestamente, él dice que mandó que se destruyesen. No sabe si ese trabajo se llegó a hacer finalmente o no, porque hay que recordar que el compañero de prisión fue detenido cuando salió de permiso y iba a realizar este trabajo, pero dice que cuando él sale y va a la nube, esos audios ya no están, han desaparecido. Y luego está la segunda copia que él dice que tenía en un solo pendrive, que supuestamente estaba en ese local de Díaz Porlier, en el que trabajaba Rosalía Iglesias, y que él dice que la trama le robó. Y es cierto que Enrique García Castaño, que es un comisario que ha quedado fuera del juicio, aunque estaba acusado por un problema de salud y bueno, pues se archivó la causa para él, es el único que ha colaborado en la investigación y sí que ha reconocido ese episodio en el que se entra en Díaz Porlier buscando papeles y documentos. Por tanto, ese pendrive está en paradero desconocido, digamos. Ayer las defensas de los acusados le dijeron a Bárcenas, oiga, ¿y por qué no dijo esto antes? Y dijo el hombre, es que entonces no me convenía. Claro, por eso, porque estaban en ese pacto de no agresión, es lo que dijo. Había 3 circunstancias, estaba imputado en una causa y esto colisionaba con mis intereses en esa causa y aparte estaba negociando con el PP para rebajar esa tensión y estábamos en un pacto de no nos agredimos. Entonces ahí me convenía decir que no había grabado a nadie, pero ojo que tengo la munición y la puedo soltar en cualquier momento. Bueno, sepan ustedes que ayer Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular, también reveló, Mateo, cómo su mujer, Rosalía Iglesias, le va a ver un día a prisión y dice que ella tiene la sensación de que le están siguiendo. Lo que sucede es que ella interpreta que le están siguiendo periodistas pues, para informar de sus visitas y de todo ese móvil. Sí, cuenta bastantes episodios y los problemas que tenía cuando iba a ver a su marido, los vis-a-vis, algún comentario de algún funcionario diciendo tengo ganas de verte por aquí pronto, que ella lo denuncia ante la Guardia Civil y queda ahí. Cuenta lo que antes comentábamos de que se sentían escuchados, hasta el punto que su abogado entonces se comunicaba con él cuando tenían que hacer alguna referencia a la causa por escrito para que no les escucharan. Pero claro, esto digamos que entra en colisión con lo que el propio director del Centro Penitenciario de Sotorreal dijo en el juicio, que dijo más o menos que era Bárcenas el que estaba creando toda esta historia, ¿no? Y que estaba un poco captando a los funcionarios y tal. Pero claro, cuando escuchas ya no solo a ellos, que son los perjudicados, sino al abogado, a una persona que ha sido juez y que ahora es abogado, que tiene un prestigio, Javier Gómez de Leaño, decir que se sentían escuchados con su propio cliente en prisión, pues claro, ahí es donde ves que la trama Kitchen tenía muchos más tentáculos y eran mucho más largos de lo que la Fiscalía ha llevado a juicio, que es finalmente la cúpula del Ministerio del Interior y la camarilla policial de la época. Habíamos apuntado que los seguimientos de Bárcenas, esa sospecha de que él estaba siendo seguido, milimetrado, sus movimientos, vigilado, se extendió incluso en el tiempo, dice Bárcenas, en el que él estuvo en prisión. Y ayer, hablando de ese tiempo, Bárcenas reconoció que encargó a un compañero de la cárcel, a otro preso, que destruyese archivos que relacionaban, dice, a Rajoy con toda la trama. Yo le hice un encargo puntual y remunerado, lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados, en este caso, con MR, que era Mariano Rajoy. No debe de quedar nada, es mi compromiso, haz el favor de ir recuperándolos. Yo creo que es la primera vez que escuchamos a Bárcenas decir M.R. era Mariano Rajoy en esos archivos. Sí, nunca había sido tan explícito, digamos, y había ido tan a tope, digamos, contra la cúpula del Partido Popular. Pero fíjate, hay una cosa muy curiosa en esa nota manuscrita, que él ha reconocido que la escribió él, que esa es su letra, lo dijo ayer varias veces, igual que reconoció las agendas y demás. En esa nota dice que hay que destruir ese audio porque ese es su compromiso. ¿Compromiso con quién? Esa es la pregunta. Claro, si ¿A qué se había comprometido? Claro. ¿Qué había negociado? ¿Por qué había que destruir ese audio? Un audio que, por cierto, solo ha escuchado él, porque también dijo que él no era de ir pregonando que había grabado a nadie y que los audios solo los tenía él. Pero es que hay más de la estancia de Bárcenas en prisión.
porque él, más allá de esos amedrentamientos, que también denunció ese intento de que comprasen su silencio cuando él ya estaba en prisión, dice que le resultaba extraño que en algunas ocasiones le maltratasen incluso físicamente. Van a escucharlo. Prueba de que había instrucciones de maltratarme no solo de palabras sino de obra, en este caso fue de obra. El agente de la Guardia Civil que me correspondió pues procedió a ponerme las esposas de una forma que no se correspondía. Primero, todos los que estaban saliendo llevaban las esposas puestos por delante y a mí me las puso primero por detrás y luego las apretó de una forma absolutamente que no, en fin, insoportable.